aquí tenemos una muy amiga y elemento de nosotros que nos ha tocado perder por el camino, pero igual no nos pesa y sabemos que en esto andamos y si morimos en esto, pues sabemos que lo hacemos por algo que vale la pena. Volante de central a central, ¿cómo fue el reporte de central? Confirmando 3 rápidas de guardia por ahí del crucero al terrero. Crucero al terrero. Eso quiere decir que vamos a tener que suspender. Se tarda aquí para llegar como aproximadamente unos 10-15 minutos. Ahí sí me acompaña comandante, 3 rápidas de guardia por ahí confirmaditas del crucero al terrero. Copiado viejo, copiado, pilas ahí. Comandante, K8, nos atacan, blindadas. K8, K8, en Aguililla, K8, heridos, X13, K8, 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 K5, en Aguililla, X13. This audio is from an ambush by the Jalisco New Generation cartel that left 14 police officers dead in the Mexican state of Michoacan. The police massacre took place in El Aguaje, a town on a key drug smuggling route from the Pacific coast. It's also near the hometown of the Jalisco cartel's leader, a fugitive kingpin known as El Mencho. Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, is the single criminal organization most responsible for these deaths on both sides of the border. The Jalisco New Generation cartel took the fight to the next level, shooting down a military helicopter with a rocket-propelled grenade. Tonight, the DEA is offering $10 million for information leading to the arrest of the Mexican drug kingpin known as El Mencho. El Mencho sent his forces to take over El Aguaje, but Michoacan's local gangs joined forces to take it back. We visited El Aguaje 1 year after the police ambush and found a ghost town. De un año para acá, fíjese cómo el Aguaje se convirtió en un pueblo fantasma. Las casas pues ya no son las mismas, todas están balaceadas. Antes aquí es donde estaban los Jaliscos. Esto era la barricada de ellos, todo esto. ¿Ah? This is Juan Carlos. He's from here. Do you know the family that used to live here? Le puedo decir, el dueño de esta casa, lo armaron a la fuerza. Oiga, pero pues nosotros no somos de problemas, aquí nos vale madre. Van a pelear por el patrón. Entonces, llegan las camionetas, incluso llegó un monstruo de ellos. Se estacionó enfrente, abren la puerta y se meten. Sacan toda la familia y la hincan aquí. How many people were fighting here? Aquí ellos tenían, quizás, no lo sé, pero quizás aquí tenían unos 20 pistoleros. A lo mejor 2 aquí, 2 allá, pero se tienen que estar rolando. ¿Ah? Juan Carlos isn't just a friendly, concerned citizen. That's not even his real name, and he's not wearing that mask because of COVID. Juan Carlos is a member of the United Cartels, the group fighting El Mencho. The United Cartels claim to be an autodefensa, a bunch of farmers who have formed a militia to protect their villages. But these guys have makeshift tanks known as monsters. And they strap explosives to drones to use as bombs. They don't exactly seem like the good guys. But Juan Carlos says the government is still on their side. ¿Dónde está el gobierno y los militares? ¿Por qué ellos no ayudan con esta guerra? Sí ayudan. Sí ayudan, ¿cómo no? Han agarrado muchos Jaliscos aquí también. Pero no es suficiente, la verdad. Do you think the families who lived here will ever be able to come back? Sí, claro que sí. Incluso ojalá vean el video para decirles que se vengan, que nos ayuden a hacer del Aguaje el pueblo mágico que era antes. Y si los Jaliscos también ven este video, pues que se vayan, que ya no hagan tanto daño. ¿Ya? Que vean cómo nos dejaron. ¿Qué familia se llevaron? Que la regresen. Que regresen al Señor de esta casa. La verdad, la familia todavía lo está buscando. The war in Michoacan dates back to the early 2000s. Dozens of cartel leaders have been killed or captured since then. The cartels splinter and form new groups, and those groups fight each other. But the Jalisco cartel's invasion made the smaller groups join forces. Turf wars like this are playing out across Mexico, causing record murders. The Jalisco cartel has been blamed for fueling that violence, and the United Cartels claim Michoacan is better off under their control. And that brings us to this guy,
Padre Goyo. He's a priest who got involved in the cartel war back in 2013, when the first towns formed autodefensas to protect themselves. When he took sides in the cartel war, he started wearing a bulletproof vest out in public, and he's still risking his life by talking openly about the government and the cartels. Ayer estaba desorganizada, hoy la delincuencia está bien organizada. Han involucrado hasta el muy clero, ¿eh? El muy clero tiene que guardar silencio. Me han suspendido para que no hablara, porque era incómodo ante el gobernador, que es el padrino principal de los Viagras. Is it really true that the Carteles Unidos are not the lesser of two evils in this situation? Aquí no hay cártel bueno. Hoy Cárteles Unidos se ha quedado porque cuenta con el apoyo del ejército, cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional. No estoy diciendo que el otro era bueno, no, ninguno. El gobierno no puede apoyar a un delincuente. Que vaya y limpie, saque a los dos. There's some evidence to back up Padre Goyo's claims about corruption. This cartel boss released a video saying he'd taken money from Michoacan's governor, a claim the governor has denied. Hace 20 días, más o menos, me mandaste ofrecer 10 millones de pesos para que te garantizara yo la tranquilidad del Estado. Padre Goyo says the cartels are crippling the economy in Michoacan. Most of the limes and avocados consumed in the U.S. come from this part of Mexico, but the cartels extort farmers, making them pay taxes to get their crops to market. Abandoned factories and warehouses are everywhere. Hoy se ha ido mucha gente que producía, se ha ido. Esta tierra caliente era un emporio económico, no hay una sola. When did you start seeing families displaced by the violence here in Apatzingán? En enero, comenzando el año, comenzaron los primeros desplazados, señalados. Tú, se van. ¿Por qué? Porque tal vez tenían parientes con el otro cártel, ¿no? Fíjense fue como comenzaron a sacar señaladamente, con nombre y apellido, familias. El aguaje tiene 5,000 personas. Hoy puede encontrarse 50. Unos están en Uruapan, otros se fueron a la frontera. Han emigrado con el afán de pedir asilo político. This is a woman we'll call Rita. She and her kids had to flee their home in El Aguaje. She's afraid of what would happen if we showed her face or used her name. What was it like there before the violence? Pues era un pueblito muy tranquilo, muy bonito. De hecho, vivíamos muy a gusto. Was there always violence? Was that part of living where you were? Pues siempre ha habido. Siempre nos tocaba ver gente armada, pero no ya llegarse a agarrar a balazo. Y como estaban diciendo que se estaban llevando a los hombres a pelear. El papá de mis niños, hace 9 meses lo golpearon, lo dejaron por muerto. Pues allí era de que te armas o te matan. What was the hardest thing to leave? Mi casa, mis cosas. Pues ya ve que uno trabaja en el limón, se hace como de una estufita, de su cama, de pues cositas. De hecho, pues hasta toda la ropa de los niños, todo. Where's the government in all this? Are they helping you? No sabemos sus motivos de que por qué no quieran poner un alto. Hay mucho niño de por medio, pero no, ellos no han querido tomar cartas en el asunto. Mexico's president, Andrés Manuel López Obrador, campaigned on a promise to de-escalate the drug war. My producer, Miguel Fernandez, asked him about Michoacán. Claro que ha crecido la delincuencia y sobre todo lo más lamentable, los homicidios, porque ya está quedando de manifiesto otro error de permitir el contubernio, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. ¿O no está quedando eso de manifiesto? En Michoacán usted dice general, que existe esta colusión. En general, si no está bien pintada la raya, la frontera entre autoridad y delincuencia, no se avanza y cuesta mucho más trabajo resolver el problema de la violencia. Padre Goyo says the government isn't helping displaced people like Rita. He's taking care of them by himself, helping them get food and shelter and diapers for their babies. He took us to a homeless shelter he runs.
Nosotros tenemos solo este albergue. Pero entonces, como por la cuestión de la pandemia, fuimos buscando casas en distintas colonias. Aquí está La Palmira y hay una serie de 10 familias, 10 personas, perdón. La Zaragoza, en la colonia Zaragoza, siempre Aguaje. He says at least 525 families have been displaced from El Aguaje. When do you think all of these displaced people are going to be able to go back to their homes? Are they ever going to be able to go home? Pienso yo que pronto. Veo las cosas pronto. Estamos pidiendo una cosa solo, que la Guardia Nacional ponga un destacamento en el Aguaje. No digo por qué estar el Aguaje con delincuentes, que la autoridad sea la delincuencia, eso no puede ser, ni el Aguaje ni ningún lugar. Even with help from the military, making El Aguaje livable again won't be easy. This is the Jalisco cartel commander in the area, fighting from his armored truck. This is the first time that anyone this high up in the Jalisco cartel has given an on-camera interview. He showed up to our meeting in the same armored truck he was driving in that shootout. Can you please introduce yourself, however you want to be identified? Simplemente soy un comandante aquí en la región de Michoacán, comandante aquí del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos apoyando y estamos en la lucha por liberar los pueblos de nosotros. Somos gente de aquí de las áreas y nos interesa pues, seguir haciendo lo que estamos haciendo y terminar con lo que estamos haciendo. On the other side of this conflict, the people you're fighting, there's, as we've been told, a group of united cartels who say that they're fighting against you because you're extorting people, you're robbing people. What do you say to what they told us? En realidad todos los enemigos de nosotros nos conocen y saben que nosotros, a mí no puede haber alguien que diga secuestramos, robamos o extorsionamos. Nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros nos dedicamos, somos narcotraficantes. Nosotros producimos, exportamos y vendemos droga. Eso es de lo que el papá de nosotros hace el dinero. Esa es la empresa de nosotros, ¿verdad? No dependemos en absoluto de una extorsión, de un secuestro, de un cobro de piso, nada de eso. How do you feel about the people who are civilians who live in these areas we're fighting, who've been displaced? We've met some of them. They've had hard lives who've been affected by this battle. Esa es la parte más triste de esta historia. La gente de aquí que no sabe, no entiende por qué estamos peleando, no entiende por qué traemos una arma, no entiende por qué andamos de esta manera. Son los que más, se puede decir, sufren. ¿Por qué? Porque se tienen que ir por ser pariente, por ser amigo. Yo sé quién es mi patrón, señor Don Mencho, una persona muy honorable y las personas que lo conocen saben la calidad de persona que es. Ellos no son gente, nosotros somos gente que vamos a actuar en contra de una persona civil, de una persona inocente. Eso está en contra de los órdenes que traemos y en contra de los mismos principios que yo tengo. Si yo no pensara de la forma que yo pienso, yo no perteneciera o no fuera parte de este cartel. It's been said that Señor Mencho is fighting this fight here because it's where he was born and wants to come back to his land. Is that true? Usted sabe, usted tiene su rancho, todo nos duele una cosa, pero más cuando se trata de nuestros pueblos. No podemos ignorar o dejar de quedarnos en la comodidad de un lugar donde tenemos estable y dejar de pelear lugares donde pues, se van a destruir por lo que nosotros ya sabemos. 15 years ago, the government under President Calderon launched a war against narco, and that's basically how we got to where we are today. Where do you see Mexico and the state of Michoacán 15 years in the future from now? Espero que Michoacán en 15 años se encuentre liberado de todo esto. Yo quisiera en 15 años poder venir y no tener que portar una arma y poder venir con mi familia. Tengo 4 hijos que no los tengo aquí, ¿verdad? En 15 años quisiera poder venir con ellos y andar por estos lugares sin necesidad de traer gente armada conmigo ni yo portar un arma tampoco. Y sabemos que en esto andamos y si morimos en esto, pues sabemos que lo hacemos por algo que vale la pena. La guerra, usted sabe que son puras batallas, la guerra nunca se acaba.
Don, dame el dron, güey. Las pilas. Le dieron un putazo. The Jalisco cartel might claim they're the real good guys, but we know that's not the whole story. About 100 miles west of El Aguaje, in the town of Aquila, another autodefensa has been under constant attack from the Jalisco cartel. These guys claim they're not affiliated with the United Cartels or any other criminal group. They're the community police here. This commander was a construction worker before all this. Now, his full-time job is fighting off the Jalisco cartel, which attacks them with drones. Échale, ¿qué pasa o qué? ¿Un dron o qué? Ese mero. ¿Dónde está el dron? Está volando derecho arriba. ¿Hay un dron? Hay un dron. ¿Dónde está? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda más o menos? Dime. Esto te va a buscar. A ver, maravilla, dímelo así. A ver si copio el radio. Ya te vamos viendo. Chécale derecho, donde estás tú arriba. Órale, ya está. Es el dron de ustedes. Es nuestro dron. El dron, sí, Es pregunta de... El dron es de ellos, ¿eh? Sí, es de ellos. This part of Michoacán is prime territory for drug smuggling, but the land here is valuable for other reasons too. There's a large iron mine that provides jobs and money for the town, and that makes them a target for cartel extortion. It sounds to me like this isn't so much of a situation with drugs here. It's about control of this community and just petty crime of robbing people. Is that right? Lo que pasa que aquí dentro de esta comunidad no ocupamos droga. Tenemos Ternium, la empresa minera Ternium, que tiene más de 300 personas empleadas. Tenemos la parte comunal, donde se baja el recurso para toda la comunidad indígena. Tenemos 465 comuneros, que les llega a su fondo de regalía 20,000 pesos a 30,000 mensuales. No necesitamos vender ni cocaína, ni marihuana, ni cristal, ni ningún tipo de drogas sintéticas. Lo que sí hay la necesidad es de la seguridad. Y lo que le exigimos al gobierno y le exigimos a los mandos de gobierno es seguridad. Yo tengo 7 años con un rifle colgado. Estoy hasta aquí. Estoy enfadado, pero si lo suelto me matan. Do you think that there's an end to this fighting? It's been going on for years now, and it seems like there's no end in sight. Is there a way out? Las guerras nunca se acaban. Me siento yo tranquilo cuando toda la gente que nos juntamos y decimos, hay que darle para adelante, me anima. Has the government helped you at all with this? Have they provided any of these rifles or equipment, or is this all from the community? El gobierno no nos ha dado ningún equipo, armas, dinero, nada de eso nos ha dado. Todo es de cooperación de la comunidad indígena y de las personas que nos apoyan, que es parte del pueblo. The police help protect the nearby indigenous community of Astula. Their land is rich with natural resources, like forests that are full of rare timber, hills that contain iron ore, and a coast that is lined with papaya farms and pristine beaches. Don Ezequiel Grajeda is the head of the town council. He's with community volunteers fixing up the roads the government has neglected during the rainy season. Nosotros somos una comunidad indígena y organizada. Somos gente de lucha, somos gente trabajadora, somos gente del campo. No nos dedicamos a otra cosa, sino que a cuidar nuestro propio territorio, a nuestras familias, ¿verdad? Sobre todo. Do you feel safer because the government isn't here and that you're doing this work yourselves and taking it into your own hands?
Sí, es la forma que nos sentimos más seguros porque nosotros sabemos, tenemos nuestra propia organización de seguridad. Entonces ya no confiamos en el gobierno, ¿verdad? Porque nosotros mismos la estamos dando. To protect themselves, the people of Astula have set up checkpoints on all the roads into their territory. Nobody goes in or out without permission. Not the cartels, and not even the Mexican police and military. This is Ruminihei Macias, an elementary school teacher. It feels very safe here. How's that possible? Sí, muy seguro, gracias al movimiento de resistencia que hemos emprendido como comunidad indígena en relación a nuestra seguridad. Were you personally affected by this fight? Sí, familiares míos, primos, tíos, perdieron la vida. Y como somos un pueblo unido, pues se siente mucho la pérdida de familiares. Alrededor de 4 años de muchas pérdidas. Eso nos creó mucha hermandad entre nosotros. La comunidad se organizó, se decidió emprender la batalla, pues, para evitar que nos siguieran matando a tanta gente en este pueblo. Every decision in Astula is made by direct vote of the whole town. Every member of the community gets free land. Homes get built with wood from the forest. Between fishing and farming and hunting, there's enough food that nobody goes hungry. They don't need the government, and they don't want them either. It seems like a little slice of paradise. El ganadero ya no le quitan su cuota, ya no le roban su ganado. El campesino, el papayero, que le cobraban un buen porcentaje de sus ganancias. Aquel que le mataban le levantaban y le mataban a su familia, pues ya no lo está viviendo. Hay una muy buena paz en la comunidad, pero al mismo tiempo este movimiento ha alcanzado la paz para otras comunidades, incluso vecinas de aquí. But the Jalisco cartel still wants a piece of Astula. Locals say one of their former leaders has joined forces with the cartel. The community banished him and demolished his home. The farmers manning the checkpoints are on high alert. The town leaders still receive threats. Nos han matado los líderes de la comunidad y amenazan, pues, de que si ellos llegan a entrar, pues van con todo, ahora sí, ¿no? Parejo, con autoridades, con guardias y con todo, ¿no? A few years ago, this beach was cartel territory. Now it's a tourist attraction, a sanctuary for migrating sea turtles managed by the community of Astula. While the turtles crawl up the beach to lay their eggs, community police officers stand guard with their assault rifles. Tourism used to be a big part of the economy here. Now it's coming back. Do you have hope that other communities in Mexico can organize like you have and take up arms like you have and achieve the same security that you've achieved? Or is that the problem too big for that? Pienso yo que en la medida que las personas, las comunidades sobre todo, indígenas y no indígenas, que en determinado momento determinen organizarse y resistir, todo es posible, pero cuando un pueblo está fuerte, está consciente de lo que lucha, porque lucha, sus motivos, sus causas, es complicado que el gobierno o el crimen pueda hacer algo en contra de ellos. Even if other places can't copy Astula, at least what they're doing works here. It's not perfect. The front lines of the cartel war are just a few miles away. But these days in Michoacan, this is what peace looks like.